Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya día tuvimos ayer con los mercados corrigiendo con fuerza, el S&P 500 más de un 1% y vean el Nasdaq corrigiendo más de un 2%. Hacía bastante tiempo que no teníamos un día tan negativo. Dentro de las caídas, algunas compañías corrigieron con mucha fuerza, algunas de ellas de las Big Tech. Hoy vamos a estar viendo cómo quedan los múltiplos de varias de ellas y también vamos a ver algunos reportes de ganancia importantes, como por ejemplo Intel, Deckers y SAP. Por cierto, dentro del sector de SAP vamos a estar viendo varias compañías de software que también corrigieron. Vamos a hablar un poco de este sector, cuáles veo interesante. Una de ellas que me parece que está extremadamente interesante, de hecho la estuvimos comprando. Y voy a comentarle también un poquito de cómo estaría actuando y diversificándome dentro de este sector de software, que bueno, ya es un sector que hemos estado comprando. Por supuesto, de toda esta compañía, como siempre, vamos a hacer análisis técnico fundamental, viendo dónde está el fair valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también la zona de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Como vemos en el mapa de calor del S&P 500, en general fue un día bastante rojo en bolsa, principalmente con las compañías tecnológicas gigantes que estuvieron corrigiendo con fuerza. Amazon casi un 5%, Oracle un 4%, Palo Alto Network otro 2%, Meta más de 3%, Google 7%, lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Tesla cayendo un 14%, brutal caída de Tesla, hacía mucho tiempo que no veíamos una corrección tan significativa. Cosas positivas, vean que el sector en general relacionado con chips y memoria aguantó bastante bien. Yo creo que si se hubiera ido a la baja, hubiéramos tenido un día mucho peor. Vean también que el sector aeroespacial y de defensa estuvo muy fuerte durante la sesión, subiendo mucho. Y yo diría que también esto ayudó un poco a que aguantara un poco más la caída de la bolsa. Por otra parte, algunos sectores defensivos que por lo general funcionan bien en este tipo de caídas. Por ejemplo, vemos acá Coca-Cola, Procter & Gamble, Philip Morris, bueno, no tuvo un día tan positivo y terminó corrigiendo. Tuvimos algunas noticias, por cierto, positivas con Oracle. Fue una compañía que estuvimos operando durante la sesión de ayer y hicimos algunas operaciones con opciones, tratando de comprarla más barata. Y vean por acá, y es que ganó un contrato por $7 billones con el Pentágono para los próximos 10 años. Vemos acá que Oracle suministrará software para instalación local al Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante los próximos 10 años por $7 billones. El software de la compañía es común en las grandes empresas, pero últimamente el negocio se ha centrado principalmente en infraestructura de inteligencia artificial. Tampoco es que vaya a ser una gran diferencia porque los ingresos de Oracle son salvajes. Vean por acá, que es una compañía que ingresa casi 90 billones proyectados para este año. Pero bueno, algo es algo, por fin tuvimos una buena noticia. Como pueden ver, la compañía está respondiendo con una subida del 2%. También quería comentarle otra noticia antes de pasar al análisis de acciones, y es que ahora el gobierno de Trump impuso nuevamente tarifas de arancelarias a más de 60 socios comerciales. A ver, tampoco hay que preocuparse mucho. Lo que está pasando es que la anterior tarifa del 10% está expirando. Y bueno, ahora están poniendo tarifas del 10 al 12.5% para sustituir esas tarifas. Vamos a ver qué tiempo demora antes de que alguna corte federal pueda impugnar estos aranceles. Quiero mostrarle por acá algunas cosas interesantes también que tuvimos durante la sesión. Podemos ver que el S&P 500 tuvo un día con mucho volumen bajista. Los indicadores técnicos creo que todavía tienen mucho recorrido a la baja. Por eso soy cauto, creo que podemos ver más correcciones. En el caso del Triple Q, recuerden que este es el ETF que sigue al Nasdaq 100, las 100 compañías más grandes del Nasdaq. También tuvo un día bastante en rojo y estamos en una zona crítica, que es este soporte que hemos aguantado bastante bien en los últimos meses. Los indicadores técnicos también están bajitas. Vean tanto el RSI como el MACD, como no han parado de caer en los últimos meses. Y bueno, yo diría que el nivel de sobreventa tampoco es tan significativo como para pensar que ya tocamos fondo. Algo que me llamó la atención, y es que a pesar de las grandes correcciones que hemos visto en algunas compañías tecnológicas, el S&P 500 seguimos muy cerca de máximos históricos. Estamos alrededor de un 2.9% de máximos históricos. El Triple Q sí ha corregido bastante más. Y bueno, estamos incluso cerca de niveles de corrección. Ahora mismo ya hemos corregido en torno al 8% en el Triple Q. Recuerden que los niveles de corrección se dice que es cuando caemos un 10%. Así que estamos apenas un 2% de entrar en una corrección en el Triple Q, que por lo general es un índice mucho más volátil que el S&P 500. También quería comentarle algunas otras cosas. El VIX se disparó ayer. Fíjense por acá, llegamos a tocar un pico de más de $20 en el VIX, que bueno, ya hacía varias semanas que no tocábamos esa zona. Y también los bonos terminaron bastante fuerte la sesión, con una subida del bono de 10 años bastante fuerte y marcando máximos que no veíamos desde el 2025. Desde el principio del 2025 los bonos de 10 años no estaban tan altos.
Recuerden que esto para los múltiplos y las valuaciones de la compañía es bastante perjudicial. En primer lugar, porque los costos de endeudamiento son más altos y en segundo lugar, porque por supuesto, si le están dando un rendimiento de casi el 5% en un activo extremadamente seguro, porque va a estar invirtiendo en compañías de dividendos e incluso en compañías que busquen un poco más de crecimiento si ya tiene un 5% prácticamente asegurado. Así que bueno, esto también hay que revisarlo porque estamos en unos puntos que hacía bastante tiempo que no veíamos. Vamos a empezar con las acciones de Google que tuvieron un desplome brutal de más del 7%. Estamos hablando de una compañía que empezó la sesión con 4 trillones de capitalización de mercado, así que imagínense la cantidad de capital que salió de la compañía. Además, Google históricamente ha sido una posición muy grande en nuestros portafolios. Muchas veces hemos tenido 20% incluso del portafolio de trading en la compañía. A mí personalmente es un negocio que me gusta bastante. Ya revisamos en profundidad su reporte de ganancia. Vimos que habían algunos problemitas en el reporte de ganancia. Las ganancias por acción no crecieron tan rápido como hubiéramos podido esperar, teniendo sobre todo en cuenta ese 24% de crecimiento en ingresos. Vimos que también en la mayor parte de los incrementos de las ganancias por acción vino por esas ganancias no realizadas de su inversión en Anthropic y SpaceX. Pero bueno, quién sabe lo que va a pasar en Anthropic y SpaceX en los próximos años. De hecho, ya hemos visto lo que ha pasado con SpaceX, que ha caído muchísimo durante las últimas sesiones. Ahora vamos a chequear algunas cositas interesantes en Google. Además tuvimos muchas noticias más relacionadas con la compañía. Podemos ver aquí que la Unión Europea multó a la compañía con $1 billón en virtud de la ley de mercados digitales. Están diciendo que bueno, Google está en sus propios productos dándole prioridad a referencia de sus productos. Por ejemplo, cuando usted hace una búsqueda en Google, ellos priorizan los hoteles que se pueden reservar a través de sus plataformas. Lo mismo pasa en Google Play, en Play Store. Y bueno, por eso le pusieron esa multa de $1 billón. Por otra parte, los gastos de CAPEX lo volvieron a aumentar. Anteriormente estábamos esperando de 180 a 190 billones. Ahora estamos esperando en este año fiscal 2026 de 195 a 205 billones. Se espera que la compañía por fin tenga un año con flujo de caja negativo. Digo por fin porque estuve viendo la historia y creo que nunca desde que salió a cotizar Google en bolsa habíamos tenido un año con flujo de caja negativo. Vean por acá. Año tras año los flujos de caja eran crecientes, muy potentes. Llegamos a hacer un pico de más de 73 billones en flujo de caja positivo el año pasado, pero ha empezado a caer y ya en este último reporte tuvimos flujo de caja negativo. Lo podemos ver aquí. Como los flujos de caja que eran espectaculares ya están casi 6 billones a la baja. ¿Qué otra consecuencia tiene esto? Bueno, la compañía ya no tiene capital para recomprar acciones. Era una compañía que históricamente recompraba muchas acciones. Ya lo ha dejado de hacer, está emitiendo. Así que por eso le digo que tuvimos algunos problemas sin duda en el reporte de ganancia. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué tanto más puede caer Google? Vamos a hacer algunos cálculos, ¿ok? Lo primero que quiero utilizar es el ratio precio-ventas. ¿Por qué el ratio precio-ventas? Porque el ratio precio-ventas es muy estable. Ven por acá en la gráfica, si nos vamos a los ratios históricos, que es mucho menos volátil que el ratio precio-ganancia o precio-flujo de caja. Y como pueden ver, realmente tampoco estamos tan baratos, ¿ok? Estamos en múltiplos que muchas veces en el pasado lo hemos visto más barata. De hecho, fíjense que su ratio promedio ha estado en $6 en 6.68. Y ahora estamos en 8.62, casi 2 puntos por encima. Ahora, si tomamos en cuenta el ratio precio-ventas, ¿hasta dónde podemos caer? Bueno, muy sencillo. Primero calculamos la cantidad de ventas por acción de la compañía. Dividimos el precio de la acción entre el ratio precio-ventas. Eso nos va a dar las ventas por acción. Ahora mismo estamos generando alrededor de $36.85 de venta por cada acción circulante. Si quisiéramos pagar este múltiplo, 6.68, nos podríamos ir a la zona de los $246. Y ahora estamos en los 317. Fíjense que esta zona de los $246 sería incluso por debajo de los mínimos que hicimos a principio de año. Así que de entrada, si va a ir a buscar sus múltiplos históricos, por lo menos el ratio precio-ventas, podríamos tener bastante margen de caída. ¿Ok? Lo mismo podríamos hacer con el resto de los múltiplos, pero bueno, la lección que me quiero llevar es que es un negocio que me gusta. Lo he estado revisando para el portafolio de largo plazo. Hicimos algunos cálculos, no creo que sea una locura estar comprando estos múltiplos, pero sí me gustaría ver algo más de corrección. Si de todas formas acabamos de romper la media móvil de 200 periodos, la gráfica semanal dice claramente que estamos muy lejos de la media móvil de 200 periodos semanal, así que hay que ser paciente, ¿ok? Tal vez si la viéramos aquí un poquito más abajo, ya rozando los $300, sobrevendida prácticamente en gráfica semanal, la podríamos considerar. Por el momento voy a esperar algo más de corrección.
Si quieren llevar su trading e inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compra y venta para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo diario para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de Tesla. Al igual que Google, la tenemos en el portafolio de largo plazo. Es un negocio que en términos generales me gusta, pero sabemos que los múltiplos han estado extremadamente caros durante mucho tiempo. Durante la última sesión las acciones se desplomaron un 14% y bueno, si nos posicionamos en toda la semana, estamos cayendo más de un 16%. Estuve mirando la gráfica y hace muchos años que no veíamos una semana tan bajista en la compañía. Además de eso, rompimos soportes importantes. El reporte de ganancia en términos generales fue débil, pero bueno, es lo que venía pasando en todos los reportes de ganancia anterior. Yo diría que incluso comparado con reportes anteriores, este no ha sido tan catastrófico. Si se recuerdan, teníamos reportes de ganancia donde la compañía bajaba su flujo de caja, bajaban los ingresos, caían las ganancias por acción y la acción ni se movía o subía, no tenía ningún tipo de sentido. Y bueno, finalmente estamos viendo una concordancia de un reporte de ganancia débil, múltiplos caros y la compañía corrigiendo. Pueden ver por otra parte que a pesar de las caídas estamos bastante lejos del fair value o valor intrínseco. Vean que el fair value está en torno a los $51 con la acción en más de 300. El problema es este de aquí, claro. Una compañía cotizando 270 veces ganancias y 55 veces flujo de caja y teniendo problemas con el flujo de caja y con las ganancias, se pueden imaginar que no tiene una proyección de múltiplos demasiado positiva, por lo menos en el corto o mediano plazo. Cosas positivas, ya el ratio precio-ventas está por debajo de su promedio de 5 años. Algo es algo, tenemos que aferrarnos a algo para ver algo de esperanza en la compañía. Otra cosa que me he dado cuenta es que los analistas están extremadamente negativos con Tesla. Estuve revisando por lo menos 10 analistas y creo que de los 10, 9 daban opinión de venta. Así que ahora mismo hay una gran negatividad en Tesla. Vamos a ver en la gráfica además que es normal que tengamos corrección un poco más fuerte porque año tras año lo hemos tenido por lo menos en los últimos 3 años. Ahora vamos a hacer algunas proyecciones, ¿ok? Ya sabemos que Tesla está cara, pero ¿hasta dónde puede caer? Vamos, al igual que Google, utilizar un ratio mucho más estable como el ratio precio-ventas. Ya sabemos que la acción está por debajo de su ratio precio-ventas promedio de los últimos 5 años, así que tenemos que buscar otro punto que sea interesante para comprar. Vamos a irnos desde el 2023 hasta la fecha actual y vamos a ver a qué múltiplo se ha movido Tesla en el peor de los casos. Fíjense por acá que en 2022-2023 la acción llegó a caer incluso por debajo de 4 veces ventas. 2024 la vimos por debajo de 5 veces ventas y en 2025 la vimos por debajo de 8 veces ventas. Y como veíamos acá, ahora mismo estamos a 11 veces ventas. Ahora vamos a suponer que Tesla caiga a 8 veces ventas, que más o menos fue un múltiplo que vimos ya el año pasado. ¿Qué precio correspondería? Volvemos a hacer el mismo cálculo. Más o menos la acción está en 320. Dividimos 320 entre su ratio precio-ventas. Y eso nos va a dar por cada acción circulante cuántas ventas genera la compañía. Como vemos aquí, genera $27. Ahora multiplicamos este número por el múltiplo que queremos pagar. Habíamos dicho, como vemos aquí, que realmente ya cuando lo hemos visto por debajo de 8 veces ventas en años anteriores ya se ha puesto interesante. Vamos a multiplicar. Y eso nos mandaría a la zona de los $220, que bueno, serían $100 por debajo de los precios actuales. Además, fíjense que esa zona de los 220 ya estaríamos en la parte baja de esta tendencia, que bueno, históricamente ha sido muy buena zona de compra. Estamos en una gráfica semanal y fíjense que en los últimos 3 años, todos los años hemos tenido ruptura de la media móvil de 200 periodos semanal y todavía nos queda un 13% para llegar a esa zona. Así que si tuviera que hacer mi apuesta para el resto del año, yo diría que todavía tenemos margen de caída en la compañía. Tal vez si ya la vemos en precio por debajo de los $300, podríamos empezar a acumular para el portafolio de largo plazo, buscar operaciones de opciones para el portafolio de trading. Pero siempre digo, miren con rayos X la parte baja de la tendencia. Yo diría que en algún momento voy a ir a visitar esta zona y todavía nos podría quedar un gran margen de corrección. Continuamos con un negocio que me gusta bastante. De hecho, la tenemos en el portafolio de trading y van a entender por qué. Estamos hablando de T-Mobile, la mayor compañía de telecomunicaciones por capitalización de mercado en los Estados Unidos, una de las 3 gigantes del sector, junto con Verizon y también AT&T. A ver, T-Mobile es una compañía que históricamente viene creciendo mucho más que la competencia, que Verizon y AT&T.
Por eso también históricamente pagábamos múltiplos bastante más caros. En el último reporte de ganancias, la compañía superó la expectativa en ganancias por acción por más de un 15%. El problema estuvo en los ingresos, que llegaron un poquito por debajo de las expectativas. De todas formas, fue un incremento bastante considerable. Además, la cantidad de cuentas de pospago nuevas creadas fueron 277,000, lo cual fue una desaceleración del 13% con respecto al año anterior. Ahí estuvo algún problema. Cosas positivas: la cantidad de flujo de caja que espera generar la compañía en el resto del año se situó unos 200 millones por encima de lo que estaban esperando los analistas. Pueden ver que ahora mismo estamos pagando múltiplos considerablemente más baratos que los promedios históricos de la compañía. De hecho, fíjense como el ratio precio-ganancias está un 50% por debajo de los promedios históricos. También el ratio precio-ventas y precio-flujo de caja con un descuento significativo tanto comparado con el sector como con los promedios históricos. Estamos hablando además de una compañía de 184 billones de capitalización de mercado, con proyección del año que viene generar ya más de 20 billones de flujo de caja positivo. Lo cual, como pueden ver, realmente es un yield, es decir, si comparamos la cantidad de flujos de caja que genera la compañía con su capitalización de mercado, la verdad que se ve muy atractivo. A mí me gusta bastante el negocio. Además, podríamos sumarle a eso, pueden ver por acá, que ya rompió la media móvil de 200 periodos semanal. Así que estamos hablando de unos niveles de sobreventa bastante altos. Y fíjense que la última vez que habíamos tocado esta media móvil fue en 2020 y tendríamos que irnos varias décadas atrás, por lo menos hasta el 2012, para ver una ruptura clara de la media móvil de 200 periodos semanal, que es lo que estamos teniendo ahora mismo. Yo, por supuesto, con estos números que acabamos de ver, con estos niveles extremos de sobreventa que estamos viendo incluso en gráfica semanal, no estoy haciendo otra cosa que no sea aprovechar los precios para comprar. Continuamos con las acciones de Concas. Luego de su reporte de ganancias estaban subiendo para luego terminar cayendo casi un 7% y también cayendo a mínimos de 52 semanas. Vamos a ver en la gráfica un poco más adelante que hace muchísimo tiempo que no veíamos a Concas tan barata. Vamos a leer un poquito de su reporte de ganancia y luego vamos a regresar al análisis de la compañía. Es verdad que la compañía sobrecumplió las expectativas en ingresos y ganancias por acción, pero los ingresos volvieron a caer un trimestre más. Vemos que los negocios de streaming y estudio de Concas tuvieron un desempeño sobresaliente durante el segundo trimestre, ya que los ingresos de taquilla de Super Mario Galaxy y Obsession, la audiencia también de la Copa Mundial y los playoffs de la NBA, ayudaron a compensar los decepcionantes resultados del primer trimestre para su negocio de banda ancha y parques temáticos. Dentro de los parques temáticos, Epic Universal, el nuevo, tuvo un buen desempeño. Esto de cierta manera ayudó a compensar las pérdidas en sus parques internacionales, y vean que la cantidad de suscripciones de banda ancha cayeron en 167,000 clientes, que bueno, esto históricamente ha sido el motor de flujo de caja de la compañía. Podemos ver por otra parte que los múltiplos cada vez están más baratos. La compañía cotiza 7 veces ganancias, menos de una vez precio-valor en libro, 0.63 veces ventas, súper barato, y 2 veces flujo de caja. A ver, estamos asumiendo técnicamente de que no va a crecer absolutamente nada Concas en los próximos años con estos múltiplos. El dividendo, una auténtica locura, ya está por encima del 6%. El payout ratio se mantiene controlado por debajo del 50%. Y fíjense, este año por supuesto se espera caída en ingresos, ganancias y flujo de caja por el spin-off que hizo recientemente, pero a partir de este punto esperamos crecimiento. Así que bueno, estamos viendo cierto crecimiento en una compañía donde las evaluaciones nos dicen que no hay crecimiento. Yo diría que no puede dar muy buen resultado, ¿ok? Además, ya con un dividendo del 6%, con que la acción suba a un ritmo del 4% anual, ya nos daría un rendimiento compuesto de más del 10%. Por otra parte, estamos extremadamente bajistas. Fíjense de hasta cuándo tenemos que irnos para ver los precios actuales. 2013, hace más de 13 años que Conca estaba a estos mismos precios, lo cual es una verdadera locura. Y vean por acá la gráfica. Claramente la gráfica no es muy positiva. Desde los máximos que alcanzamos en 2021, la acción no ha parado de caer. Así que si está buscando un negocio que le dé retorno rápido, no creo que Conca sea la mejor decisión. Yo personalmente la tengo en mi portafolio de dividendos. Saben que para el portafolio de largo plazo tal vez me iría con un negocio como Disney, incluso podría considerar Netflix. Pero bueno, creo que Concas no sería mi elección para un portafolio donde busco un poco más de crecimiento. Si quieres generar ingresos pasivos, creo que Concas sin duda es una de las mejores con ese excelente dividendo. Pero bueno, seguramente el crecimiento no va a ser tan alto como otras compañías. Continuamos con Intel. Las acciones se estaban disparando más de un 10% luego del reporte de ganancia. Se ha desinflado un poco, aunque sigue subiendo más de un 4%.
Intel tuvo un reporte de ganancias, yo diría sólido. Podemos ver aquí que la compañía superó la expectativa en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron casi un 25% año sobre año y las ganancias por acción non-GAAP, recuerden que estas no son las auditadas, subieron considerablemente y llegaron más de un 100% casi por encima de lo esperado. Prácticamente duplicaron las expectativas de los analistas. Hasta ahí todo bien. Podemos ver por otra parte que su segmento de data centers, que viene siendo el de mayor crecimiento, creció casi un 60%, aunque sus otras dos principales secciones, tanto Client Computing como Foundry, vean que creció un 12 y un 30% respectivamente, acelerándose con respecto a trimestres anteriores. Así que bueno, los tres segmentos, sólido crecimiento y además acelerándose. Pueden ver que no solamente la compañía superó las expectativas de este trimestre, sino que la guía que nos dieron para el próximo trimestre fue mejor de lo esperado. 1.14 billones se espera más en ingresos de lo que estaban esperando los analistas y 10 centavos más de ganancias por acción. No todo lo que brilla es oro, tuvimos problemas. Esas ganancias por acción que le comentaba hace un momento eran las non-GAAP, las no auditadas. Fíjense que aquí tuvimos ganancias por acción, pero cuando nos vamos a la GAAP, que son las auditadas, la compañía terminó perdiendo $2.16 de ganancias por acción, lo que se traduce en una pérdida de 11 billones de dólares durante el último trimestre. Como pueden ver, además se acelera con respecto al año pasado. El año pasado se perdieron 2.9 billones y esto se aceleró hasta 11 billones. Así que bueno, tuvimos ahí, yo diría, algunos problemitas por esa parte, pero es verdad que el crecimiento se está acelerando de una manera significativa. Podemos ver que ahora mismo estamos pagando por Intel más de 8 veces ventas. Tampoco diría que es una locura para el crecimiento que viene dando la compañía, pero bueno, está un poco cara, 34 veces flujo de caja, no está generando ganancias como lo vimos. Y es lo que le digo, realmente los números no me terminan de convencer. Para el año que viene el forward PER está casi a 100 veces. Los flujos de caja que va a estar generando en los próximos años son muy bajos para justificar una capitalización de mercado de $500 billion. Esta compañía debería estar generando mucho más flujo de caja y no se espera que lo haga por el momento, ¿ok? Además, el crecimiento más o menos en torno al 12-13%, no es nada del otro mundo. No sé, pero cuando yo comparo los números de Intel, por ejemplo, con Nvidia, yo me pregunto, ¿por qué voy a estar invirtiendo en Intel cuando tengo Nvidia mucho más interesante según mi opinión? De hecho, el forward PER de Nvidia está mucho más atractivo, los flujos de caja son mucho más altos, el crecimiento y ingresos se espera mucho más alto también. Por supuesto, los múltiplos algunos son más caros, pero es así. Si estamos esperando un fuerte crecimiento que Nvidia, tampoco podemos esperar pagar múltiplos regalados. Pero bueno, lo que le quiero decir es que en este punto yo sigo viendo mucho más atractivo Nvidia que Intel. Además, vean por acá que desde el punto de vista técnico, estamos en una zona, yo diría, medio camino entre las medias móviles de 50 y 200 periodos. No hay una tendencia clara de muy corto plazo. De hecho, yo diría que con la ruptura que tuvimos de mínimos anteriores, la posibilidad de que veamos un poco más de caída es bastante significativa. Yo esperaría, no me interesa para nada Intel a estos múltiplos. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con Deckers. Deckers es una compañía del sector de consumo cíclico, competidora entre otras de Adidas y también Nike, con sus populares zapatos Hoka. Es una compañía que a mí personalmente me ha atraído por lo menos siempre sus múltiplos. No creo que esté tan cara y sobre todo con las caídas recientes que hemos tenido. Vean que durante la sesión de ayer, entre la caída cuando estaba la sesión abierta y el postmercado, luego del reporte de ganancia, fue casi un 10% de corrección. La compañía superó las expectativas en ganancias por acción. Los ingresos sí vinieron en línea con lo esperado, no lo superó. El ingreso de 5.7% yo diría que fue sólido, teniendo en cuenta los múltiplos actuales. Podemos ver que además se espera un crecimiento, yo diría, sólido para el próximo trimestre, aunque en algunos casos un poco por debajo de las expectativas. Podemos ver que para el próximo trimestre se espera ganancias por acción de $7.43, cuando las expectativas estaban en $7.49, es decir, unos 6 centavos por debajo. Y también las ventas en línea con lo que están esperando los analistas.
Así que bueno, tuvimos algunos problemas ahí con el crecimiento, pero tampoco yo diría que fue un desastre total el reporte de ganancia. Y vean lo que le digo, el problema por supuesto es que ya estamos pagando 13 veces ganancias, 11 veces flujo de caja y 2 veces ventas. No está tan cara como los múltiplos que pagábamos hace poco. De hecho, fíjense que estamos ahora mismo más de un 30% por debajo de los múltiplos históricos de la compañía. El forward PER está a 11 veces, los flujos de caja se espera que sigan creciendo. Por eso lo digo, creo que los múltiplos actuales de Deckers no son para nada tan caros. A eso podríamos sumarle que desde el punto de vista técnico estamos en esta línea tendencial ligeramente bajista, que ha sido una excelente zona de compra en los últimos años, ya estamos ahí. Así que bueno, si quien quiera llevar algunas acciones de Deckers, yo no la veo tan cara. Si rompiera esta zona de los 92, 90 dólares, podríamos irnos perfectamente por debajo ya de los 80 dólares. Ahí tenemos los mínimos de 52 semanas y creo que sería otra excelente zona para seguir acumulando. Continuamos con las acciones de SAP, el gigante de software alemán. Las acciones respondiendo con una subida del 1.8% luego de un reporte de ganancias sólido. Podemos ver aquí que la compañía superó las expectativas en ganancias por acción por bastante, aunque los ingresos, como podemos ver, vinieron solamente en línea con lo esperado. De todas formas, fue un crecimiento de más del 9% en los ingresos. Se espera que sus ingresos recurrentes del cloud sigan creciendo a muy buen ritmo para el próximo trimestre y solamente este trimestre nos dieron un crecimiento de más del 20%. Hay que decir también que los múltiplos de SAP ya se ven mucho más atractivos de lo que pagábamos hace poco. Fíjense que ya está por debajo del fair value, estamos pagando 20 veces beneficios, que es la mitad de sus promedios históricos, 4 veces ventas, un 30% de descuento, 16 veces flujo de caja, también un descuento significativo comparado con el sector de sus promedios históricos. Y es lo que le digo, realmente es una compañía que históricamente cotizaba cara, pero ya se ve mucho más interesante. Se espera además un crecimiento para los próximos años sólidamente por encima del doble dígito en ganancias por acción y también en flujo de caja, lo que situaría el forward PER a 18, bastante barato, y bueno, con la compañía creciendo todavía a un ritmo bastante sólido. También la estuve comparando con algunas otras compañías del sector de software. Si la comparamos, por ejemplo, con Salesforce y con ServiceNow, podemos ver que en el caso de SAP cotiza a un fair value incluso por debajo de estas. También la revalorización que se espera en el próximo año es superior a Salesforce y ServiceNow. Así que ojito, Si es verdad que hay algunos múltiplos, por ejemplo, el ratio precio-ganancia y el ratio precio-venta, que está un poco más cara que Salesforce. Y también el ratio precio-flujo de caja, que está al doble. Y bueno, por esa parte yo diría que Salesforce sí está un poco más atractiva. También Salesforce ha crecido más en los últimos años. SAP ha crecido menos, pero bueno, SAP, como pueden ver aquí, es una compañía un poco más grande que estas dos, así que es normal que crezca un poco menos. En cuanto a expectativa de crecimiento a largo plazo, también se espera un crecimiento ligeramente inferior a Salesforce y también a ServiceNow. Así que es lo que le digo, estamos viendo un negocio más maduro, más grande, con ritmo de crecimiento más bajo, aunque los márgenes un poco mejores, ¿ok? También nos podríamos preguntar, ¿realmente caben las tres compañías en un portafolio? Yo le diría que sí, yo creo que cubren segmentos diferentes del mercado. Hay algunas partes de los negocios que se sobreponen, por ejemplo, SAP también tiene un negocio de CRMs como el de Salesforce, pero no es la principal fuente de ingresos de la compañía. Así que bueno, mañana por cierto, hoy ya voy a estar sacando un artículo comparando todas las compañías de software. Ya ayer le saqué un artículo comparando específicamente las ventajas competitivas que podemos encontrar en Salesforce y ServiceNow. ¿Cuál me parece más interesante? Bueno, voy a extender este análisis a todas las compañías del sector de software y tal vez buscar combinaciones de cuáles compañías podríamos tener en el portafolio del sector de software al mismo tiempo. Fíjense además que todas las compañías del sector están muy bajitas. SAP marcando mínimo de 52 semanas. Salesforce no llegó a mínimo de 52 semanas, pero cayendo más de un 3%. También tenemos a ServiceNow, reporte sólido, la acción desplomándose un 3%. Así que no podemos hablar todavía de recuperación en el sector. Pero bueno, yo creo que es un sector que sigue estando muy interesante. Como vimos en el video de hoy, amigos, fuerte corrección en los mercados, liderado por algunas Big Tech que tuvieron su peor día en varios años. En el caso de Google, las acciones cayeron más de un 7%, tuvieron ruptura de la media móvil de 200 periodos, hacía mucho tiempo, por lo menos desde el principio del año, que esto no pasaba. Y además es una compañía que históricamente cuando ha caído por debajo de la media móvil de 200 periodos, ha sido buena zona de compra a largo plazo. ¿Qué me preocupa? Que los múltiplos siguen por encima de los múltiplos históricos promedio de la compañía. Hicimos algunos cálculos que en el peor de los casos nos podríamos ir a precios por debajo de los 250 dólares. Tesla teniendo su peor día también en varios años y su peor semana por el momento. Esta es una compañía que estábamos esperando esta caída hace mucho tiempo porque ya los reportes venían bastante débiles. ¿Dónde me gustaría comprar Tesla? Creo que la zona principal de compra está en torno a los 220 dólares.
Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.